Hermanos, vamos a continuar entonces ahorita con las posiciones del milenio. Debemos de aprender. Importante que nosotros aprendamos esto, ¿verdad? Para poder defender nuestra posición, ¿sí? Entonces, vamos a leer del Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Para que nosotros podamos retomar muy bien acerca de las posiciones acerca del milenio. Por favor, hermano. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no han adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Más. Y reinarán con él 1000 años. Entonces vamos a orar al Señor, porque aquí dentro del cristianismo hay muchas posiciones, ¿cierto?, en cuanto al milenio. Y vamos a ver pues que muchas de ellas están mal ubicadas y están mal interpretadas, y por lo tanto debemos de defender la posición premilenial. Pero primero vamos a conocer las otras posiciones, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, por todo lo que tú nos has dado. Te pido, Padre, de que tú nos ayudes a entender bien esto acerca de las posiciones del milenio, Señor, porque tiene que ver en cuanto a nuestro futuro, Señor. Y Señor, te pido que tú nos ayudes a que nosotros podamos transformar nuestra mentalidad con la palabra de Dios, para que podamos interpretar bien la Biblia tal cual como está escrita en su contexto, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, la primera posición que estamos estudiando es la posición que amilenialismo, ¿cierto? El amilenialismo, entonces, como puede ver usted en la gráfica, nos habla de que desde el día de Pentecostés empezó entonces ¿qué? La edad de la iglesia, y la edad de la iglesia es el milenio. Básicamente el milenio empezó desde el momento en que la persona pone su fe en Cristo y ya hace parte entonces ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Entonces espiritualmente la edad de la iglesia es el milenio. Es el milenio. Entonces esta es la posición amilenialista. Y luego dice entonces que la primera resurrección es la conversión espiritual. Empieza con la conversión espiritual y el milenio es interno, es espiritual, ¿sí? El problema con esto es que ya han pasado más de 1000 años del día de Pentecostés, y tendrían que espiritualizar también el número 1000, ¿verdad? Cosa que ellos no lo toman también literal 1000, ¿cierto? 1000 años, sino lo están tomando como algo relativo, un número nomás, ¿verdad? Y dicen que es espiritual. Por lo tanto, esta propuesta hecha por Agustín, ¿verdad? Es bien equivocada acerca del milenio. ¿Por qué? Porque el Señor nos promete a nosotros un milenio que literal, dice la palabra de Dios.
el Señor pondrá sus pies en el monte de los olivos y Él le quedará en pie eso al milenio. Las promesas a Israel son promesas literales, ¿sí? Y te daré del río Éufrates hasta el río Nilo. Quizás algunos de ellos debaten y dicen, no, eso lo conquistaron con Salomón. Pero no es cierto, porque con Salomón lo conquistaron, pero no lo mantuvieron, ¿verdad? Hoy en día solamente tiene el 10%, y de acuerdo a la promesa abrahámica en Génesis capítulo 17, le dice, y te daré esta tierra para siempre, y es Dios quien se la va a dar, no Israel que la va a conquistar. Entonces todavía sigue siendo una promesa literal y futuro. Pero para ellos, como creen en la teología del reemplazo, que Israel reemplazó la iglesia, ¿verdad? Entonces, y que la iglesia reemplazó a Israel. Entonces, básicamente ellos están diciendo que debido a que Israel rechazó al Mesías, entonces la iglesia vino a ser Israel. Y están totalmente equivocados, ¿verdad? Entonces, esta es la posición de ellos y dicen que el milenio va a terminar entonces con la eternidad, ¿cierto? Y cuando empieza la eternidad, cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese. Entonces, para ellos no hay milenio literal sobre la tierra. Es espiritual y es algo invisible, está dentro de los creyentes. Todos los creyentes somos el reino, ¿verdad? Y obviamente ellos predican solamente el reino, ¿no? No están predicando como dijo el Señor, si sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Con el evangelio, sino de que ellos básicamente están diciendo de que están predicando el reino. Ellos no están edificando una iglesia, sino el reino, ¿sí? Totalmente equivocados, ¿verdad? Sabemos que el reino se le prometió a Israel, y sí, nosotros vamos a ser parte del reino, pero por ahora Dios está edificando como un paréntesis la iglesia, ¿cierto? La iglesia. Y recibiréis poder y me seréis testigos en donde, en Jerusalén, Samaria y el resto del mundo, ¿cierto? Entonces, y después ya vendría el reino. Esa es la posición adecuada. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, cuando venga Jesucristo, entonces va a haber una resurrección general, ¿cierto? Y básicamente el Señor allí va a enjuiciar a todo el mundo. Ellos también creen que solamente hay una sola venida de Cristo a la tierra, y después de eso entonces está también el gran trono blanco, y el gran trono blanco van todos allí. Ellos creen que todo el mundo va a ser juzgado en el trono blanco, ¿verdad? Y el que es creyente va a la eternidad con él, y el que no es creyente va al lago de fuego. Entonces ellos no creen en la primera y la segunda resurrección, sino en una resurrección general. Esa es la posición amilenialista. Ahora veamos la otra posición. Es la posición postmilenialismo, ¿cierto? O postmilenialista. Y esta dice, es muy parecida, ¿verdad? En el sentido, la única diferencia es que ellos dicen de que con la edad de la iglesia empezó el milenio, pero que nosotros tenemos que mejorar la sociedad para que entonces Jesucristo venga por segunda vez. O sea que el milenio nosotros lo tenemos que traer. ¿Y cómo? Debemos de tener dominio, ¿cierto? Ahí es donde hablan de que el reino y el dominio, el evangelio y la prosperidad, debemos de entonces de infundir en los gobiernos, permear los gobiernos, promover las buenas obras, dar comida a los pobres, mejorar la sociedad, porque hasta que no mejoremos la condición de este planeta, Cristo no va a venir, ¿verdad? Y ellos dicen que las cosas van progresando de mejor en mejor hasta cuando Cristo venga. O sea que es de un continuo progreso y depende de nosotros que venga Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el poder para traer el reino. O sea que todo cae sobre ¿quién? La responsabilidad sobre nosotros, ¿verdad? Eso es totalmente lo que la Biblia nos dice, hermanos, ¿verdad? Realmente toda la profecía nos muestra de que este mundo va de mal en peor, que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? La moralidad va para abajo, las guerras están en diferentes lugares del mundo, la pobreza es rampante, las personas mueren, algunas personas están muriendo de hambre, hay más terremotos en el mundo, más calamidades, más injusticias. Por lo tanto, parece ser que la iglesia nunca va a traer a llevar el reino aquí en la tierra, ¿verdad? O sea que es un sueño realmente. Y muchas de estas posiciones, algunos presbiterianos tienen este tipo de posiciones y otras denominaciones
y piensan de que ellos tienen que edificar el reino aquí en la tierra para que Cristo venga. Entonces, ¿qué pasa? La primera resurrección es la conversión espiritual, igual que el amilenialismo, ¿cierto? O sea que es espiritual, pero ellos se mueven de una manera progresiva diciendo de que es responsabilidad de nosotros como iglesia el traer el reino. Pero no, hermanos, el Señor nos mandó fue a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y se levantó entre los muertos. El postmilenialismo y el amilenialismo, ellos son muy dados al evangelio el evangelio social, ¿verdad? De las sociedades, también del ecumenismo, porque el reino hay que traerlo y tenemos que unirnos todos para que entonces venga el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ese es el postmilenialismo. Y entonces hasta que la sociedad no mejore y nosotros permeemos los gobiernos y todo marche bien, entonces Cristo no viene. Pero cuando Él venga, entonces igualmente habrá una sola resurrección y entonces los justos van para la eternidad y los incrédulos van para el lago de fuego. Entonces para ellos también no hay un milenio literal. Obviamente es igual que la teología del reemplazo. Ellos piensan, y muchos de ellos no apoyan estas dos posiciones. La gran mayoría no apoyan al Estado de Israel hoy en día, ¿verdad? Están de acuerdo en dividir la tierra y cosas así. Entonces, difícil, hermano, porque ellos piensan que todas las promesas se le fueron dadas a la iglesia y ya Israel perdió todo el derecho, ¿verdad? Pero deberán de leer Romanos 11, ¿verdad? Que no ignoréis que ceguera vino Israel hasta que la plenitud de los gentiles entre y venga el rapto, y entonces todo Israel será salvo. Y todas las promesas que Dios le dio a Israel por medio de Abraham, ¿cierto? La tierra, la promesa de la tierra desde el río Éufrates hasta el río Nilo, ¿cómo se llama? La promesa de Deuteronomio, ¿cierto? Que es el pacto inmobiliario, se lo va a dar a Israel literalmente, ¿cierto? Durante el milenio. Y también le prometió un reino y que el Mesías iba a sentar sobre el trono de ¿quién? De David, ¿cierto? Y va a reinar con vara de hierro. Pero hermano, se ve que hoy en día Jesús está gobernando con vara de hierro a través de nosotros, como ellos dicen, que estamos en el milenio. No, ¿verdad? Eso está por venir, hermanos. Sí. Interpretaciones comparadas. Entonces vamos a ver, los amilenialistas por lo menos y los postmilenialistas niegan la clara verdad bíblica de que Cristo debe reinar sobre la tierra desde el trono de David en Jerusalén hasta que Él haya vencido a todos los enemigos, siendo la muerte el último, ¿verdad? Segunda de Samuel, por favor, usted puede ver eso en el versículo 8 al 16. Samuel 7, ¿no? Sí, 7 del 8 al 16. Segunda Samuel 7 del 8 al 16. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres.
pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Entonces vemos claramente que Dios le prometió a David, ¿cierto? Que él iba a morir, pero que un descendiente de él iba a sentarse en el trono para siempre, ¿verdad? ¿Hablando de quién? De Jesucristo. Literalmente Jesucristo vino a la tierra, murió por sus pecados, resucitó entre los muertos y ascendió al cielo, y de igual manera va a venir y va a poner su reino, ¿verdad? Y se va a sentar sobre ese trono. No podemos tomar una parte literal, su encarnación como descendiente, y dejar a un lado el reino, ¿verdad? Entonces es claro que va a ser un reino literal sobre la tierra. También veamos otra en cuanto a la resurrección, ¿verdad? Dice la palabra de Dios allí en el 1 Corintios 15, y lo voy a leer yo del 24 al 28, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Y quién es que va a suprimir todo dominio, toda autoridad y potencia? Es el Señor Jesucristo, ¿verdad? No nosotros, hermanos. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y sabemos muy bien que Jesucristo lo va a hacer, ¿verdad? Cuando Él venga por segunda vez. Jesucristo, como el Hijo de Dios, siempre ha reinado y hasta ahora está sentado a la diestra de Dios. Mateo 22, 44 y 26, 64. Sin embargo, a diferencia de la enseñanza de los amilenialistas y postmilenialistas, la Escritura no enseña que Cristo está actualmente gobernando en el trono de David, ¿cierto? Leamos por favor allí Mateo 22, 44 y 26, 64. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Demuestra claramente que Él va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies cuando Él venga y todo ojo le vea, ¿verdad? Hebreos 10 del 12 al 13, por favor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Exactamente. Él es el que va a hacer que todos los enemigos se coloquen por estrado de sus pies físicamente. La Escritura enseña que Cristo literalmente gobernará desde el monte Sión, ¿verdad? Salmo 2.6, por favor. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y vimos que a lo último ahí con la séptima copa de juicio hay un gran terremoto, ¿verdad? Y las ciudades caen y la gran Babilonia cae. ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios que el único monte que va a permanecer va a ser el monte de ¿qué? El monte de Sión en Jerusalén. Y usted puede ver Isaías 9 del 6 al 7 también, por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Demuestra muy claramente un reino literal allí. Y así sucesivamente con otra referencia que usted puede ver allí. ¿Se acuerda? Ahí está el monte de Sión. Y ese es el único monte que va a permanecer en pie después de la destrucción del gran terremoto que va a haber sobre todo el mundo al final de la última copa de juicio. Jesús enseñó un reino literal cuando prometió a sus discípulos que se sentaría sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de ¿qué? De Israel, y que comería y bebería en su mesa en su reino, ¿cierto? Claramente, por favor, lo lees en Mateo 20, del 20 al 23. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, apartándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres?
Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedéis. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces ahí claramente hay un reino literal y es más, hasta ellos están buscando posición allí, ¿verdad? De quién quería sentarse a la derecha o a la izquierda del Señor. Vemos claramente que así también lo dijo el Señor en Lucas 22 del 29 al 30. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces claramente el Señor prometió un reino, ¿verdad? También cuando ascendió al cielo en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Versículo 10 en adelante, muestra muy claramente que luego pusieron dos ángeles y dijeron, ¿por qué quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que vieron ascender al cielo, él, de igual manera volverá. Y antes de irse, ¿qué le han dicho los discípulos al Señor antes de ascender al cielo? ¿Redimirás a Israel el reino en esta época? ¿Y qué le dijo Jesús? No os conviene saber los tiempos y las sazones que solo mi Padre sabe en su propia potestad, pero me seréis testigos. Entonces claramente está mostrando el Señor allí de que va a venir un día el reino, ¿verdad? Pero ¿dónde? Va a ser en un futuro va a venir el reino. Él nunca lo negó que ya no iba a haber reino, Él dijo que iba a venir un reino, ¿verdad? Pero por ahora nuestra función es ir y ser testigos, pero me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y el resto del mundo. ¿Por qué? Él quiere que edifiquemos ahorita, es su iglesia, hermanos, su iglesia, ¿verdad? El reino viene después, es literal. ¿Se acuerda el Padre nuestro también? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga ¿qué? Tu reino, es literal el reino. Le enseñó a los discípulos que eran judíos creyentes a que oraran por el reino. ¿Por qué? Porque todavía no habían, cuando Él dijo, enséñanos a orar, allí en esa oración, ¿verdad? Era para creyentes judíos, y los creyentes judíos debían de orar que viniera el reino, ¿cierto? Obviamente, puesto que no creyeron en el rey, obviamente el reino quedó pospuesto, pero no quiere decir que no va a venir, claro que sí va a venir, hermanos. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Su oración anticipa un reino literal en la tierra, ¿verdad? ¿Usted ve que la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, se está haciendo hoy en la tierra? No. Y eso es precisamente algo que afirman los amilenialistas y los postmilenialistas, ¿verdad? Hermanos, yo creo que la voluntad que se está haciendo en el cielo para que se haga en la tierra solamente puede ocurrir si Él viene a la tierra, amén. Cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos y cuando rija las naciones con vara de hierro, hermanos, amén. Entonces su oración anticipa un reino literal en la tierra y lo vemos en Mateo 6 de 9 al 10, por favor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces muestra muy claramente que la voluntad de Dios no está haciendo todavía aquí en la tierra, así como en el cielo, hermanos. Si no, estaría todo esto bien organizado. Eso el Señor va a venir en el futuro de una manera literal a hacer eso. En Lucas 22, del 16 al 18, Jesús prometió no beber vino otra vez hasta que venga el reino de Dios, una clara indicación de que vendrá, ¿verdad? Por favor, puede leer allí Lucas 22, del 16 al 18. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Sí. ¿Y qué dijo Pablo? Que cuando recibió el Evangelio y que el Señor le enseñó acerca de la última cena en 1 Corintios capítulo 11, ¿cierto? Hacer todas estas cosas hasta que yo venga, ¿cierto? En el reino, obviamente está hablando. Marcos 14, 25, por favor.
De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. En el reino de Dios. Entonces promete un reino literal, así está, como estaba tomando la cena con ellos, literalmente, de igual manera se tomará literalmente cuando Él venga en su reino. Jesús aseguró a los discípulos que Dios el Padre restaurará el reino a Israel en su calendario. Hechos 1, del 6 al 7, por favor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí está, entonces clarito, como le había explicado, Jeremías 23, del 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra, ¿verdad? Entonces tenemos que enfocarnos, hermanos, de que nosotros estamos para predicar el Evangelio a todas las naciones hasta el fin, dice la palabra de Dios. Y entonces cuando dice la palabra de Dios que nosotros debemos de predicar el Evangelio es porque estamos edificando ¿qué? La iglesia, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que el que cree en Él, entonces ¿qué? El que cree en Él es salvo, ¿verdad? Creen que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, es salvo. El Señor no nos mandó a nosotros a limpiar el lago, hermanos. Él nos mandó a pescar, amén. Pero estas doctrinas, hermanos, del amilenialismo y el postmilenialismo, sobre todo el postmilenialismo, que dice que nosotros tenemos que traer el reino limpiando el lago, hermanos. No, el que se va a encargar de limpiar el lago con vara de hierro va a ser el Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez, amén. El postmilenialismo y el amilenialismo demandan que ya estemos en el reino. Si esto fuera verdad, Cristo y la iglesia en la actualidad estaría gobernando con vara de hierro. Apocalipsis 12:5 y capítulo 19:15. ¿Dónde vemos evidencia de esto en cualquier parte de nuestro mundo actual, hermano? Por ningún lado, ¿verdad? El mundo está sin crisis, ¿cierto? El mundo está demandando más bien que se une, se levante un solo individuo a gobernar, ¿verdad? Pero a gobernar y a someter a la gente. Y nosotros sabemos que va a ser el próximo dictador que va a ser el anticristo, ¿verdad? Pero sabemos que primero viene el rapto de la iglesia, amén. Hermano, puede leer por favor Apocalipsis 12:5 y capítulo 19:15. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con barra de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Si ve él que se va a encargar de limpiar el lago, que se va a encargar de limpiar esta tierra. Él se va a encargar de todo, hermano. Él va a juzgar con justicia, ¿sí? Y es claramente como el Señor lo dice. Yo tengo un amigo que es presbiteriano y me decía, no, pues sí, ya el Señor está gobernando a través de nosotros, ¿verdad? Y yo le dije, no, hermanos, muéstrenme dónde está el Señor gobernando con vara de hierro. ¿Dónde está haciendo justicia en esta tierra, hermano? Yo veo al contrario. Es como que los impíos están saliendo con la suya, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero un día el Señor va a venir a regir con vara de hierro. Es literal el milenio, hermanos. Si estamos en el milenio, en este momento, ¿dónde está la evidencia de la dominación absoluta de Cristo del mundo? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces imagínense, este es Pablo en la era de la iglesia y está diciendo claramente allí que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos y habla de una degradación social, habla de una degradación en la familia, en los matrimonios, en los hijos, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Contradice totalmente la teología de los amilenialistas y de los postmilenialistas, ¿verdad?
porque el mundo va de mal en peor. ¿Cómo podemos convencer a los sufridos santos alrededor del mundo que están actualmente reinando en el reino del milenio, hermanos? ¿Verdad? Porque imagínense, usted ha visto cómo el Estado Islámico está matando a cristianos por doquier, ¿verdad? Y cómo podemos decirles a ellos, animarles de que estamos en el milenio, hermano. Si estuviéramos en el milenio, Jesús estaría haciendo justicia por nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que va a hacer él, ¿verdad? Cuando Él venga por segunda vez, viene con vara de hierro, Él viene a juzgar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, por lo tanto, no estamos en el milenio ahorita. Tanto el postmilenialismo como el amilenialismo creen en la profecía no cumplida. No debe interpretarse usando un método de estudio literal, normal y gramatical, sino a través de un método subjetivo, o sea que depende de la opinión propia del individuo, espiritual y alegórico del estudio de la Biblia. Y esa es una manera peligrosa de estudiar la Biblia, hermanos. ¿Sí? Así no se debe hacer, hermanos. Realmente la Biblia debemos tomarla literal, tal cual como es. Cuando es algo que es alegórico, el Señor nos lo hace claramente saber. Como Él dice, yo soy la puerta. Cuando Él dice que Él es la puerta, ¿estamos pensando nosotros de que Él es una puerta actual o estamos pensando de que Él es el único acceso para ser salvo, ¿verdad? Ahí es claro. Pero cuando hablamos de que Él va a regir las naciones con vara de hierro, y que le va a dar por 1000 años el reino a Israel, ¿cierto? Y va a gobernar sobre el trono de David, el Señor Jesucristo, y le va a dar la tierra desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Es algo literal, es claro. No podemos espiritualizar eso, que es bien claro. Dicen que el encadenamiento de Satanás por 1000 años, para que ya no engañase más a las naciones, debió ya haber ocurrido en el Calvario. Apocalipsis 20, del 1 al 3, por favor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Imagínense, entonces, Pablo que nos dice que él anda como león rugiente mirando a quién devorar, ¿verdad? Y está hablando mucho después de que Cristo ya murió y resucitó entre los muertos, o sea que ese encadenamiento de Satanás no pudo haber sucedido, ¿en dónde? En el Calvario. Lo que pasó en el Calvario, hermano, fue algo judicial. Satanás quedó despojado de poder en cuanto a que nosotros, por medio de la muerte, por nuestros pecados en la cruz y su resurrección, Él ha proclamado que Él ya ha sido derrotado, ¿verdad? Así como cuando una persona es llevado a la cárcel mientras se le comprueba que es culpable, ¿verdad? Ya está en la cárcel y se le comprueba cuando es culpable ya para que venga la condenación. Ya Satanás sabe que los días que le quedan son cortos, ¿verdad? Porque ya sabe muy bien que el día en donde se va a hacer efectivo lo que pasó en la cruz va a ser el día cuando Cristo venga por segunda vez y lo ponga donde lo encadene por 1000 años y luego después de los 1000 años de la revolución que haga y después de eso lo manda al lago de fuego, ¿cierto? Entonces claramente es así. Ellos enseñan, en cambio estas personas enseñan que Satanás está actualmente inmovilizado. Hermano, yo no lo veo inmovilizado, yo lo veo como león rugiente mirando a quién devorar, ¿verdad? Y engañando, es el príncipe de la potestad del aire, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que anda engañando a todo el mundo y que nosotros estábamos engañados, muertos en delitos y pecados, igual que los demás, dice la palabra de Dios, siguiendo ¿qué? Al príncipe de este mundo, que es Satanás. Yo no lo veo inmovilizado, yo lo veo muy activo, ¿verdad? Es más activo que nunca antes y durante la tribulación va a ser mucho peor. Dios mismo nos dice que Satanás no está inmovilizado porque como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Y léame por favor, Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bajo el maligno, ¿sí ve? Está bajo el maligno. Si estuviera inmovilizado, no le hubiera dicho a los discípulos
que fueran y sacaran fuera demonios, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? O sea, ¿cómo es eso, verdad? Si está encadenado, entonces ¿cómo va a ser? Efesios 2, del 1 al 3 dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué dice que operaba o dice opera? Opera, tiempo presente, hoy en día, en los hijos de desobediencia. Claramente él no está encadenado. En Apocalipsis 20, del 2 al 7, estos maestros reinterpretan las 6 peticiones de la frase, las 6 repeticiones de la frase 1000 años, chilia ete en griego, milenio, en el sentido de un largo periodo de tiempo indefinido, ¿sí ve? Ese es el problema de ellos. Si la iglesia empezó el día de Pentecostés, ¿verdad? Y sabemos que así fue, pero si ellos lo llaman el reino dentro de nosotros, entonces ya han pasado más de 1000 años, estamos en el año 2015, ¿verdad? Entonces de alguna manera tienen que decir, no, eso es un número simbólico, ese es un número que tiene de tiempo indefinido. Si fuera así, entonces tendríamos que decir muchas cosas otras que son de tiempo indefinido, entonces la Biblia no tendría autoridad. Eso es una mala interpretación. Estos intérpretes enseñan que la primera resurrección en Apocalipsis 20, del 5 al 6, no es literal, mientras que la segunda es literal. Bajo esta dicotomía, la primera se refiere a nuestra experiencia de salvación, dicen ellos, espiritual, mientras que la segunda se refiere a una resurrección corporal literal que ocurrió justo antes del juicio del gran trono blanco. O sea, están diciendo que la Apocalipsis 20, del 5 al 6, es cuando la persona es regenerada, cuando pone su fe en Cristo, una resurrección espiritual. Y luego hacen la de más adelante, ¿verdad? Hacen la resurrección corporal, ¿verdad? Lo cual está equivocado. ¿Puede leer, por favor, Apocalipsis 20, del 5 al 6? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nosotros sabemos que la primera resurrección empezó con él, las primicias, ¿verdad? Jesucristo levantado entre los muertos, luego nosotros los que somos raptados, ¿verdad? Luego los que al final de la tribulación, ¿quiénes son? Los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los santos del Antiguo Testamento serán resucitados. ¿Y eso hacen parte de qué? De la primera resurrección, dice la palabra de Dios, y está refiriendo a eso. Y bienaventurados son los que tienen parte de la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda resurrección es para condenación, para todos aquellos cuyos nombres no estuvieron escritos en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, y son lanzados ¿a dónde? En el lago de fuego. Estos maestros sostienen que la primera resurrección no es una resurrección corporal literal, sino múltiples resurrecciones espirituales durante la edad de la iglesia mientras las personas son nacidas de nuevo. Entonces, es una falsa interpretación, una interpretación errada. Esta interpretación niega la lectura literal de este pasaje que supera gramaticalmente la primera resurrección de la segunda por 1000 años, dice la palabra de Dios. Separa, ¿verdad? Sí. Esta interpretación niega la lectura literal de este pasaje que separa, gracias hermano, gramaticalmente la primera de la segunda resurrección por 1000 años. La interpretación amilenialista es errónea, ya que Apocalipsis 24b dice, y volvieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? No dice que vinieron a la vida durante los 1000 años. Está diciendo que y vivieron, fueron levantados entre los muertos y reinaron con Cristo 1000 años, ¿verdad? No dice que vinieron a la vida durante los 1000 años, sino de que primero resucitaron y reinaron los 1000 años enteros con Él, todos completos. O sea que es imposible que ellos puedan dar ese tipo de interpretación, ¿verdad? Es increíble cómo pueden ajustar la Biblia para que se acomode a sus propias opiniones, ¿verdad? Por último, para que el punto de vista postmilenial sea verdad, deberíamos ver una mejora gradual y una aceptación internacional de la iglesia, el mensaje del Evangelio y la Escritura. Lo cierto es lo contrario, la persecución de los cristianos se ha aumentado, y eso es verídico.
sobre todo ahora con el Islam militante y todo eso. Usted ha visto la persecución en diferentes partes del mundo. Los gobiernos no quieren saber nada de la Biblia, en las escuelas públicas quieren sacar la Biblia a un lado. Es tremendo. Otra posición es diferente, es el panmilenarismo, ¿cierto? Panmilenarismo. Estos intérpretes se preguntan, ¿es realmente importante lo que uno cree acerca de los tiempos finales? Ellos se contentan con dejar que todo saldrá bien al final. ¿Para qué no podemos discutir acerca de eso? Que si es amilenarista, que si es postmilenarista o si es premilenarista. No, hermanos, no nos preocupemos por eso. ¿Será importante estudiar eso? ¿Para qué? ¿Sí? Y he visto muchos cristianos así, ¿verdad? Y sobre todo los del ecumenismo, ¿sí? Apocalipsis 22:7, por favor. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Que guarda las palabras de las profecías de este libro, ¿verdad? Entonces, sí es importante, hermanos, sí es importante mirar hacia el futuro, ¿cierto? Porque el espíritu de la profecía, la profecía es el espíritu de Cristo, nos habla de qué es lo que el Señor va a hacer, ¿verdad? Claramente la profecía nos está hablando de que Cristo va a reinar por 1000 años. Y es bienaventurado el que pone atención a esto. Todo lo que creemos, incluyendo la profecía, se une para completar nuestra comprensión de la doctrina bíblica. La comprensión de todo el consejo de Dios afecta a las decisiones que tomamos. Claro que sí. Sí. Hermano, ¿qué es lo que levantaba el ánimo a Abraham, verdad? Esperándose las cosas del futuro, porque no buscaba una ciudad terrenal, sino una celestial, dice la palabra de Dios. Miraba hacia adelante, ¿sí? Y si nosotros tenemos claras estas cosas, y si decimos, eso no interesa si es así o asá, no, hermanos, tenemos que afianzar nuestra fe, hacerla crecer, ¿cómo? Mirando hacia adelante las cosas por venir, ¿sí? Fe es la esperanza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? La fe en nosotros está proyectada hacia el futuro y por eso tenemos esperanza en el presente. Es importante esto, hermanos. Si no tenemos una esperanza futura o confianza procedente exclusivamente de la Escritura, no podemos tener la motivación apropiada ahora. Por ejemplo, si no creemos que la nación de Israel tiene un futuro profético, esto afectará a nuestra actitud hacia Israel. Por eso estas posiciones amilenial y la postmilenial, ¿cierto? O esta posición que no le interesa en ninguna otra posición, simplemente no discutir acerca al respecto. Por lo regular estas personas están en contra de Israel, ¿sí? Están en contra de Israel. Como resultado de una correcta comprensión de la profecía bíblica, debemos vivir nuestras vidas con confianza. 2 Corintios 7:1, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está, hermanos, ¿sí? ¿Qué decía Pablo? Ciertamente hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús, ¿verdad? Segunda de Pedro 3, de 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán ¿qué? Deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces sí es importante mirar hacia el futuro. Si no tuviéramos un futuro, no tendría caso el Evangelio en nuestras vidas. ¿Qué dice Pablo? Si Jesús no se levantó de los muertos, entonces somos dignos de ¿qué? De conmiseración.
Y nos vemos predicando a un Cristo que no venció la muerte, o sea, y nuestra fe sería en vano. ¿Sí? Pero hermano, nosotros sabemos que Él resucitó entre los muertos y por eso tenemos todo un futuro por delante. Toda cantidad de promesas que van a ser cumplidas en el futuro. ¿Cierto? ¿Es primera de Juan? Aquí sí. Sí, aquí es primera de Juan 3, de 2 al 3, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cierto? Nuestra futura glorificación nos ayuda en nuestra santificación práctica, nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos experimentar en nuestra vida la esperanza de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Una adecuada comprensión de la profecía bíblica alienta a una vida piadosa y resulta en una actitud de anticipación por el futuro cumplimiento de las promesas de Dios. Una correcta comprensión de la profecía hará que nuestra atracción por las cosas de este mundo disminuya y que nuestra actitud hacia Israel sea optimista, hermano. ¿Sí? Nos da una buena perspectiva del mundo actual. Y nos ayuda a dar esperanza a aquellos creyentes que están desesperanzados, están pasando por pruebas, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que si Cristo murió y resucitó, de igual manera traerá a Cristo a aquellos que murieron en Él, ¿verdad? Cuando personas creyentes tienen seres queridos, quienes ya han muerto, hermano, ¿con qué los vamos nosotros a motivar? ¿No será con el rapto de la iglesia? Amén. Así es, claro que sí, hermanos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la esperanza de gloria, alentados unos a otros con estas promesas. Las promesas de Dios nos alientan a vivir cada día y a afrontar las pruebas con esperanza, hermano. Amén. Aunque nuestra comprensión de la profecía no cambia nuestro destino eterno, influirá en la manera en que vivimos nuestras vidas y pueda cambiar el destino de aquellos que deberíamos de estar alcanzando con el Evangelio. Y es cierto, hermanos. Por eso nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué tipo de vida terrenal estamos llevando, verdad? De la cual muestra las promesas de Dios, que aún sin nosotros alcanzarlas, las vivimos aquí actualmente, así como lo hizo Abraham, hermano. Mire, dejó su descendencia, una descendencia ¿qué? Piadosa, ¿cierto? Isaac, Jacob y así, etcétera. O vamos a ser como Lot, ¿verdad? Quien no puso las miradas en las cosas de arriba, en las promesas de Dios, sino en las cosas de abajo. Y como creyente no dejó descendencia abajo, hermano, ¿verdad? Dejó fue los enemigos de Israel que salieron de la unión de sus dos hijas con él. Veamos el siguiente. Escape, okay. Muy bien. Escape otra vez. Este es ahora página 108. 110, ok. Página 110, entonces empiezo página 108, este es el que sigue, ¿no? Me imagino, ok. Aunque nuestra comprensión de la profecía no cambia en nuestro destino eterno, influirá en la manera en que vivimos. Ya vimos ese, ¿verdad? Sí, este es el mismo. Entonces, ok, vamos a sacarlo. Un poquito de paciencia aquí, vuelvo a colocar el mismo, ¿no? Ok, ya lo tengo. Sí, muy bien. Continuemos, hermano. Ahora vamos a ver la posición correcta. El premilenialismo o la posición premilenial, ¿verdad? El término premilenial significa que Cristo regresará físicamente con el fin de gobernar literalmente desde el trono de David en Jerusalén antes del comienzo de un reinado real de 1000 años en la tierra, ¿cierto? Que llamamos nosotros el milenio. Durante el reino de los 1000 años,
Dios cumplirá literalmente todas sus promesas a la nación de Israel. Y los creyentes de la edad de la iglesia administrarán el reino junto con Cristo, ¿verdad? Nosotros ahorita, en la edad de la iglesia, estamos edificando la iglesia. ¿Sobre quién? Sobre la roca que es Cristo. Le dijo a Pedro, y sobre esta roca, ¿cierto?, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos edificando la iglesia. La iglesia es un paréntesis, debido a que, ¿qué? A que Israel rechazó el reino, y el reino quedó pospuesto para que después, una vez entre la plenitud de los gentiles, en el día del rapto, entonces Dios se enfoca en la nación de Israel y les va a dar sus promesas. ¿Por qué, hermanos? Porque las promesas de Dios son promesas unilaterales en cuanto al reino, en cuanto al pacto abrahámico, en cuanto al pacto inmobiliario de Deuteronomio, ¿verdad?, de la tierra. Y el nuevo pacto, todos ellos son pactos unilaterales que dependen de la fidelidad de Dios, no de la fidelidad de ¿quién? De Israel, ¿verdad? O sea que van a ocurrir, hermanos, porque Dios las prometió, y gloria a Dios es así, ¿verdad? Entonces, durante el reino de los 1000 años, Dios cumplirá literalmente todas sus promesas a la nación de Israel. Imagínense, por eso ellos espiritualizan todo y hacen que la iglesia, en ella es que se cumplan todas esas promesas. El postmilenialismo y el amilenialismo dicen que es en la iglesia actual hoy en día que espiritualmente de alguna manera están cumpliendo las promesas. Pero no es cierto, hermanos. El premilenialismo, el cual usa un método literal, gramatical e histórico de interpretación, entiende que Apocalipsis 20 del 1 al 10 predice un reino futuro literal, milenial de Jesucristo en esta tierra. Por lo menos, imagínese usted, cuando Jesús dice, y no quedará piedra sobre piedra, ocurrió literalmente, ¿no fue así? Hasta el día de hoy usted puede ver solamente quedó el muro occidental exterior, pero todo el complejo del templo cayó. Los romanos lo destruyeron en el año 70 con el general Tito, ¿verdad? Ocurrió. Ezequiel capítulo 37 dice que el mismo que los dispersa, hablando de Israel, es el mismo que los pone en su tierra. 1948 se formó la nación de Israel, después de más de 1000 años, ¿verdad? Sin vivir allí como nación. Y se formó la nación. Literal, literal, hermano. Y así sucesivamente todas las demás profecías que van a venir, las del reino, van a venir que literalmente, hermanos, ¿cierto? Literalmente. Aún las de la tribulación también. Entonces, es un método literal, interpretación literal, gramatical, histórico. La historia va confirmando que muchas de las profecías, como la destrucción del templo y la formación de Israel en la tierra prometida en el año 1948 por resolución de las Naciones Unidas, muestran claramente que la historia confirma el cumplimiento literal. El premilenialismo se deriva naturalmente mediante el estudio de todos los numerosos pasajes bíblicos sobre el futuro reino del Mesías en la tierra. Por ejemplo, Salmo 22 del 27 al 28 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá ¿qué? Las naciones. Entonces, obviamente está mostrando allí que Dios va a cumplir sus palabras, literalmente. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Mire que como niño nos habla de la humanidad del Mesías literal, ¿verdad? Se nos fue nacido, ¿verdad? Nacido de una virgen. Pero dice, hijo nos es dado, como deidad se fue dado como un hijo, ¿cierto? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero dice que su principado sobre su hombro. Él va a gobernar sobre la tierra durante el milenio. Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, literal, durante el milenio, y sobre su reino
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿sí? Y durante el milenio sabemos que hay personas de la tribulación que van, creyentes de la tribulación, que van a pasar con cuerpos naturales, van a reproducir y van a tener hijos y van a poblar ¿qué? El milenio, ¿verdad? Y esas personas junto con nosotros que tenemos cuerpos glorificados y los santos del Antiguo Testamento y de la tribulación que también van a tener cuerpos resucitados, vamos a estar durante la tierra allí y vamos a gobernar con Cristo sobre la tierra, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y Cristo va a reinar y va a regir a aquellas personas que van a nacer con naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Los va a regir con vara de hierro, hermanos, ¿sí? Y por eso habla allí que su juicio y justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dice la palabra de Dios. O sea que va a confirmar su reino como disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Es literal. Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Sí? Y obviamente nos habla, literalmente lo va a hacer cuando Él venga por segunda vez. Isaías 11 del 6 al 7. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Solamente eso va a ocurrir ¿cuándo? Durante el milenio. ¿Sí? ¿Qué hacen los amilenialistas y los postmilenialistas con este versículo? Si no hay milenio literal. Yo no veo, y si estuviéramos en el milenio ahorita mismo, yo por qué veo todavía el tigre comiéndose al buey y todo esto, ¿verdad? El león comiéndose al buey. ¿Por qué veo el león no comiendo paja? Si aquí dice que el león y el buey comerán paja, ¿verdad? Un niño pastoreará, dice la palabra de Dios, ¿cierto? El becerro junto con el leopardo, el cabrito con el leopardo, el lobo con el cordero, ¿no? Eso no existe. No estamos en el milenio, hermano. Eso es por venir, amén. Cuando el Señor cambie de cierta manera la naturaleza de estos animales para que lo que eran carnívoros se vuelvan herbívoros. Tal cual como era antes de la caída del Edén. Isaías 11:8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid. Hablando de la cobra, la Biblia de las Américas nos dice, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Bueno, si estuviéramos en el milenio, ¿por qué los niños mueren cuando los pica una víbora, verdad? ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo es la cosa? Y no solamente los niños, también los adultos, quien los toque, hermano, ¿verdad? Pero el Señor va a cambiar la naturaleza de la cobra y todo eso y no va a atacar, va a ser como en el jardín del Edén, ¿verdad? Cuando todos los animales se sujetaban al hombre. Isaías 11:9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, Jerusalén, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Sí? Será llena del conocimiento de Jehová. ¿Ve usted hoy que la tierra esté siendo llena del conocimiento de Dios? ¿O que por lo menos esté progresando y conociendo a la gente más a Dios? No, hermano, al contrario. La gente está más reácida a conocer el Evangelio, ¿no es así? Por lo tanto, no podemos estar en el milenio ahorita. Está por venir. Eso será cuando Cristo venga. Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Cristo, la cual estará puesta por pendón en los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Isaías 35, del 1 al 2, se alegrarán en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos
verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Todo eso sigue siendo futuro cuando el Señor venga. Isaías 65:20. No habrá más allí niño que muera de pocos días. Hoy en día hay niños que ni siquiera nacen, hermano. Sí. Otros nacen y mueren en pocos días. Dice, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Quién de nosotros ha durado hasta 100 años, hermano? ¿O va a durar hasta 100 años? Levante la mano el que tenga un abuelito de 100 años por lo menos ahora. Ninguno, ¿verdad? Entonces no podemos estar en el reino. Lo tiene uno de 100 años. Solamente uno. Una tía que cumplió 100 años, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que básicamente el niño de 100 años, ¿verdad? Morirá de 100 años y a duras penas un hito de cada 100 por ahí alcanza los 100 años el día de hoy. No podemos estar en el milenio ahorita, hermanos. Jeremías 23 del 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. ¿Usted ve a Israel hoy en día viviendo confiada? No, hermano. Mantiene constantemente preparada, constantemente armados para la guerra. Cada ratico se levanta Hamás contra ellos, ¿verdad? O Hezbollah contra ellos. Y ahora el Estado Islámico está amenazando. Todo el tiempo mantienen así, hermanos, ¿verdad? Eso está por suceder en el futuro. No podemos estar en el milenio. Jeremías 23 del 7 al 8. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierras del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿Sí? Todavía hay judíos, hermanos, en todo el mundo. O sea que no podemos estar en el milenio. Es cierto que hay muchos judíos formados como nación ahorita, pero hay muchos afuera, hermano. Quizás la mayoría todavía siguen siendo afuera, hermano. ¿Sí? O sea que eso está para suceder en el milenio. Ezequiel 37:12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Cierto? Y vemos claramente que se formó en 1948, literalmente esa profecía. ¿Cierto? Obviamente están sin vida los huesos, pero luego se sigue la profecía y el Señor les va a dar vida, ¿verdad? Y claramente está hablando cuando Él venga por segunda vez y todo Israel será salvo y se va a dar el nuevo pacto. El Espíritu y sus leyes serán puestas dentro de ellos, ¿verdad? Y lo conocerán. Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros, ahí está, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, y dice Jehová, así dice Jehová, y lo hice, dice Jehová. Y esto está por suceder, y eso va a ocurrir cuando Él venga por segunda vez y entren al milenio los creyentes y haya una regeneración espiritual por medio de la fe en Jesucristo. Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les sirvan y obedecerán. ¿Usted ve que la nación de Israel está dominando sobre el mundo entero hoy en día? No, hermano, que no podemos estar en el milenio, pero sí vemos que así va a ser durante el milenio literal en el futuro. O sea que no podemos estar en el milenio ahorita, hermano. Al contrario, ahorita hay un antisemitismo tremendo, ¿verdad? Y son las naciones que se levantan contra Israel. La gran mayoría. Oseas 2:18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves de los cielos y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura.
Ahorita están armados ¿hasta dónde? Hasta los dientes, hermano, por si acaso algo va a pasar, ¿verdad? Así es. Oseas 2, del 19 al 20. Y te desposaré, Israel, conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás ¿a quién? A Jehová. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hoy en día es al contrario, hermano. La gente menos conoce de Dios y menos quiere saber de Él. No podemos estar en el milenio. Pero esto sí va a ocurrir si hay un milenio literal en el futuro. Amén. Cuando Él venga por segunda vez. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hasta el día de hoy el monte de los olivos está intacto. O sea que eso es un evento futuro. O sea que no podemos estar en el reino todavía. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre, ¿verdad? Cuando eso suceda, el monte de los olivos se va a destruir cuando venga el Señor por segunda vez, destruya todo el ejército del anticristo y entonces allí ponga su reino milenial y únicamente los creyentes entran a él y los impíos son exterminados. Hechos 3, del 20 al 21. Y que Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Sí ve? Las promesas unilaterales ¿de quién? De sus profetas, anunciadas por los profetas de Dios. ¿Están estos acontecimientos profetizados, hermanos, sucediendo ahora en nuestros días, ya sea espiritualmente como el amilenialismo o espiritualmente y físicamente como el postmilenialismo enseña? No, en ninguna manera, ¿verdad? El mundo va de mal en peor. Israel está siendo perseguida, ¿verdad? Las naciones están en contra de Israel, la gran mayoría. Todo va en contra, ¿verdad? El mundo sigue más inmoral que para dónde, ¿verdad? Y aquí vamos a ver la gráfica, entonces, cómo es el premilenialismo, ¿verdad? Tenemos nosotros, la edad de la iglesia empezó con la muerte y resurrección de Jesucristo, su ascensión. El Señor prometió el Espíritu Santo. Y empezó el día de Pentecostés, la edad de la iglesia. Tenemos el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia tenemos la tribulación de 7 años. Después tenemos la segunda venida de Cristo a la tierra en el Monte de los Olivos, como lo vimos. Y empieza el reino literal, milenial de Cristo. Por 1000 años reinaremos con Él, ¿verdad? Y se cumplirán todas las promesas de la nación de Israel. Y luego tenemos entonces la segunda resurrección. Que esa segunda resurrección será ¿para qué? Para las personas inconversas. La primera resurrección tomó lugar con la segunda venida de Cristo. Bienaventurados los que tuvieron lugar en la primera resurrección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sufrirán las penas de la segunda muerte, está hablando de la condenación. Y después de los 1000 años viene la segunda resurrección, que es el gran trono blanco, ¿verdad? Cuando había grandes y pequeños, los libros fueron abiertos y los hombres fueron juzgados conforme a lo que estaba escrito en los libros. Y los que no estuvieron apuntados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y luego viene la eternidad, ¿verdad? Y ahí terminamos. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú ahora nos has mandado a edificar tu iglesia, Señor, a predicar el Evangelio en todo el mundo. Y sabemos que tú un día vas a gobernar aquí con justicia, con vara de hierro, cuando vengas por segunda vez, Señor. Pero por ahora tú quieres que prediquemos el Evangelio para que tu iglesia, tu cuerpo, tanto de gentiles como de judíos, que vayan a creer en el Evangelio, Señor, sean reunidos hasta el día que venga entonces
el arrebatamiento de la iglesia, Señor, hasta que entre la plenitud de los gentiles, Señor. Y sabemos muy bien, Señor, que después de eso vendrán 7 años de tribulación sobre la tierra y tú vas a lidiar con la nación de Israel. Y Israel será de gran testimonio para los gentiles y muchos gentiles creerán también por parte de Israel y muchos de Israel se van a convertir. Y luego entonces en tu segunda venida, Señor, los justos entrarán al reino y nosotros que descendemos contigo del cielo, con la segunda venida, Señor, vamos a gobernar contigo sobre la tierra, Señor, te vamos a ayudar. Israel será la nación líder, Señor, y será líder sobre todas las demás naciones, Señor. Gracias, Padre, porque después de eso vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva. Después del gran juicio, del gran trono blanco, cuando todos los impíos de todas las generaciones, desde Caín hasta el último hombre que viva, que sea impío, que no haya creído en Cristo, sea lanzado al lago de fuego. Gracias por todo esto, Señor, y gracias porque por todas estas promesas nosotros tenemos esperanza en el presente, en Cristo Jesús. Amén.